nunca antes había pasado. España, una de las selecciones más temidas de Europa, 5 veces campeona del continente, medallista olímpica, con una generación que hizo historia, acaba de sufrir un golpe que nadie esperaba. Y no fue ante Francia, ni ante Serbia, ni ante Lituania, fue ante Portugal, un equipo que jamás había ganado a la roja. Un equipo que ocupa el puesto 56 del ranking FIBA. Un equipo que no conoce lo que es avanzar más allá de las sombras en los torneos internacionales. Pero ocurrió. Y ocurrió en casa. Ante los ojos de miles de aficionados. Y lo peor no fue solo perder, fue como se perdió, sin alma, sin defensa, sin reacción. Este fue el estreno de España rumbo al Eurobasket 2025. Un estreno que deja más preguntas que certezas. Un aviso que llegó como bofetada en plena cara. En este video vamos a contarte qué falló, quién brilló del lado portugués, qué dijo Scariolo tras el partido y cómo pinta ahora el camino hacia el campeonato europeo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo un análisis, es una llamada de atención. Todo parecía bajo control en los primeros compases del encuentro. España saltó al parqué con su 5 titular habitual, liderado por Willy Hernán Gómez, con la confianza del que se sabe superior. Enfrente, Portugal. Sin grandes nombres. Sin historial. Sin presión. El ambiente era relajado. El público esperaba una victoria cómoda, casi rutinaria. Una oportunidad para probar sistemas, automatismos, ajustar piezas. Pero muy pronto, algo empezó a sentirse raro. El ritmo de juego era lento, sin agresividad. España parecía jugar en piloto automático. A pesar de los errores portugueses y las pérdidas de balón, los de Scariolo no aprovechaban. Se fallaban bandejas fáciles, triples liberados, pases sin sentido. No había fluidez, ni hambre, ni chispa. Solo posesiones largas que terminaban en tiros forzados o pérdidas. Portugal, aunque inferior técnicamente, no se achicaba. Durante el primer cuarto, España lograba mantenerse por delante, pero por poco. El marcador no reflejaba el dominio que se esperaba. Era un partido igualado, incómodo, que iba creciendo en tensión conforme avanzaban los minutos. La defensa española dejaba huecos inexplicables, y los lusos, sin complejos, empezaron a creer. El segundo cuarto fue más de lo mismo. Pequeños parciales mantenían a España viva, pero sin autoridad. La selección no lograba imponer su físico, su experiencia, ni su nombre. El banquillo se movía, pero nadie encontraba el pulso del partido. Scariolo observaba en silencio, serio, con los brazos cruzados. Al descanso, el marcador reflejaba una ventaja mínima para España. Pero el resultado era lo de menos. Lo que preocupaba era la actitud. El lenguaje corporal de los jugadores. Las miradas perdidas. Y sobre todo, esa sensación que empezaba a flotar en el aire. Algo no está bien. Tras el paso por vestuarios, se esperaba otra actitud. Un cambio de intensidad. Una España distinta, decidida a cerrar el partido con contundencia. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En lugar de apretar, España se apagó. Y Portugal, que ya había olido sangre en la primera mitad, salió con el cuchillo entre los dientes. En los primeros minutos del tercer cuarto, los lusos mostraron más energía, más convicción, más baloncesto. Un parcial demoledor de 18-28 puso contra las cuerdas a la selección española. La defensa brillaba por su ausencia. La pintura estaba desprotegida. Los cambios llegaban tarde. Los hombres de Scariolo no encontraban respuestas. Cada ataque se volvía predecible, sin sorpresa, sin creatividad. Mientras tanto, Portugal jugaba su partido más inspirado en años. Tocaban, corrían, penetraban y anotaban ante una España que miraba sin reaccionar. En el banquillo español, la frustración era evidente. Algunos jugadores evitaban el contacto visual. Scariolo alzaba la voz, pero el mensaje no calaba. Solo un pequeño fogonazo de esperanza apareció al final del tercer cuarto. Un parcial de 7-0 que maquilló el desastre momentáneamente. El inicio del último cuarto era clave. Una oportunidad para demostrar orgullo, para demostrar que este equipo aún tenía alma. Pero lo que sucedió a continuación fue un auténtico martirio. Los minutos pasaban y el aro se cerraba. España no lograba anotar. Se acumulaban los errores, los tiros fallados, las decisiones precipitadas. A falta de 15 segundos, el equipo solo había sumado 9 puntos en todo el último cuarto. 9.
Lo que debía ser un entrenamiento competitivo acabó siendo una pesadilla. España colapsó por completo. Y Portugal, sin estrellas, sin presión, sin historia, estaba a punto de hacerla, a punto de lograr lo impensable. Últimos 3 minutos. El marcador igualado. El pabellón en silencio. Y una pregunta flotando en el ambiente. ¿De verdad España va a perder contra Portugal? Los lusos, sin miedo alguno, empezaron a jugar con inteligencia y calma. Cada posesión era medida, cada segundo contaba. Y poco a poco, Portugal fue tomando la delantera. Primero por 1, luego por 2, y la tensión subía como la temperatura en una olla a presión. En el lado español, los líderes no aparecían. La dirección de juego se volvió caótica. El balón no encontraba al hombre liberado. Los bloqueos eran débiles, los tiros apresurados. El tiempo corría, y las ideas se evaporaban. Fue entonces cuando emergió una figura que marcó la diferencia, Nehemias Queta, el único jugador de élite en el conjunto portugués. Con apenas 48 partidos en la NBA, el pívot de los Boston Celtics dominó la pintura como si fuera su casa. Sus 17 puntos no solo fueron valiosos en el marcador, sino que dejaron en evidencia el juego interior español. Cada rebote era suyo, cada entrada parecía fácil. Ningún defensor español lograba detenerlo. Y mientras él crecía, España se encogía. Con el partido en su punto más crítico, España tuvo una última oportunidad. Una posesión clave. Darío Brizuela recibió el balón, liberado en la esquina, se levantó para lanzar un triple que podía cambiarlo todo, y falló. Silencio. En la siguiente jugada, Santi Aldama rescató una canasta de 2 puntos, acercando a España a solo 1 punto. El marcador, 74-75. Quedaban 9,5 segundos. Había esperanza, pero era tenue. Portugal sacó de fondo, España presionó, pero el balón volvió a Queta. El gigante luso se coló por el centro y anotó la bandeja final. Imparable, imperturbable, letal. Resultado final, España 74, Portugal 76. Un partido que debía servir para ganar confianza terminó en una de las derrotas más humillantes de los últimos años. Y lo peor de todo es que nadie parecía tener respuestas. Tras el pitido final, todas las miradas se dirigieron a él. Sergio Scariolo, el hombre que ha llevado a España a la gloria en tantas ocasiones, se enfrentaba ahora a una situación inesperada, desconcertante y para muchos inaceptable. La rueda de prensa fue tensa. Los periodistas querían explicaciones, los aficionados querían consuelo, pero el seleccionador, fiel a su estilo, no buscó excusas. Aunque su rostro reflejaba decepción, sus palabras fueron medidas, estratégicas, casi pedagógicas. Scariolo comenzó reconociendo el mal partido. Agradeció que el resultado fuera apretado, porque, según él, en este tipo de partidos de preparación, lo importante no es ganar por 20, sino saber cómo reaccionar en momentos críticos. Una lectura que pocos compartieron después de lo visto. Intentó ver el lado positivo. Habló de la utilidad de estos errores como herramientas para construir. Dijo que este tipo de derrotas sirven para detectar qué no hacer en los partidos de verdad. Pero lo cierto es que el diagnóstico ya era conocido. Falta de intensidad, poca cohesión y una defensa que hizo aguas por todos lados. Scariolo también fue claro al apuntar un problema mental. Según él, el equipo entró confiado, sin el respeto necesario al rival, y eso condicionó la actitud durante toda la segunda mitad. Y no lo dijo directamente, pero se dejó entrever. Algunos jugadores no están en su mejor forma física ni mental. La rueda de prensa cerró con una frase que dejó un sabor amargo. Prefiero que esto nos pase ahora, y no en septiembre. Una declaración lógica, pero que no borra la preocupación que quedó en el ambiente. Con el inesperado tropiezo ante Portugal ya en los libros, la gran pregunta es clara. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se recupera un equipo que ha empezado con dudas su camino hacia el Eurobasket 2025? La respuesta no se hará esperar, porque el calendario sigue su curso. El próximo rival será la República Checa, un equipo que, aunque no está en la élite europea, sí cuenta con jugadores de alto nivel como Vít Krejci, Atlanta Hawks y Tomas Satoransky, Fútbol Club Barcelona. Ese partido será un nuevo test, una nueva oportunidad para recuperar sensaciones, o para confirmar que los problemas son más profundos de lo que parecen. Scariolo tendrá que mover piezas, ajustar rotaciones, y quizás, aunque no lo diga en voz alta, empezar a tomar decisiones incómodas.
Y mientras los mayores tambalean, hay una generación que levanta la mano desde abajo. La selección española B, compuesta por jóvenes promesas, debutó con una victoria sólida precisamente contra los checos. 80-75, remontando 9 puntos en el último cuarto y mostrando carácter. El nombre que más brilló fue Baba Miller, excanterano del Real Madrid que firmó 17 puntos y 9 rebotes en un partido de alto voltaje. Su energía, intensidad y confianza contrastan con la imagen de los veteranos en el equipo A. Y la pregunta empieza a sonar en los pasillos del baloncesto español. Está llegando la hora de dar paso a la nueva generación. Con el Eurobasket 2025 a menos de un mes, España no solo necesita ajustar su juego, sino también su identidad. Los partidos de preparación no son solo entrenamientos, son espejos, y el reflejo que se vio ante Portugal fue preocupante. Los próximos días serán clave. Habrá entrenamientos a puerta cerrada, reuniones técnicas, análisis de vídeo y seguramente muchas charlas entre cuerpo técnico y jugadores. Porque más allá del talento, lo que necesita esta selección ahora es carácter, orgullo y reacción. La derrota ante Portugal no es solo una mancha en la estadística. Es una alerta. Una llamada de atención antes de que sea demasiado tarde. Porque en el baloncesto moderno, ya no vale solo con el nombre del país en el pecho. Se necesita entrega, se necesita actitud, y sobre todo se necesita unión. España ha caído, y lo ha hecho de la forma más dura, sin mostrar su identidad, sin imponer respeto, sin defender su historia. Pero aún hay tiempo, y si algo ha demostrado esta selección a lo largo de los años, es que sabe resurgir cuando más lo necesita. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Fue este solo un mal día, o el principio de una crisis? ¿Scariolo debe dar un golpe sobre la mesa? ¿Es momento de apostar por los jóvenes? ¿O debemos confiar en la reacción de los veteranos? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te apasiona el baloncesto europeo, la selección española, y todo lo que ocurre rumbo al Eurobasket 2025, suscríbete a Triple Noticias, porque aquí no solo informamos, lo vivimos como tú. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente alerta. Porque esto acaba de empezar.